Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. Continuamos con el capítulo 22 y hoy vamos a entrar en el verso 15, en lo que es la cuestión del tributo, donde se habla de, es lícito dar tributo al César. Mire, el Señor, pues ya en la palabra de la fiesta de boda, Él hablaba con los discípulos, le daba esta parábola, relación de semejanza, ¿verdad? Y entonces, aquí, cuando Él dice todo esto, dice el verso 15 del 22, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estaban buscando cómo sorprender al Señor en alguna palabra mala que él dijera, en algo que Él dijera para echarle mano. Dice el 16 del 22, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios y que no te cuida de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. En muchas ocasiones eh, han querido ellos sorprender al maestro en algo que dijera, que hiciera, pero ellos no pudieron sorprenderle. Y esta no fue la excepción, sino que lo ponen a que él hable de que si tienen que rendirle tributo al César o no. Mire, en el verso 15, los fariseos se reunieron, decidieron ponerle una trampa a Jesús para, para a ver qué decía él, cómo atraparle. Los líderes judíos deseaban forzar a Jesús a que declarara a favor de los celotes, o sea, eran unos grupos políticos judíos, y hacerle así vulnerable a las cuestiones romanas o a favor de los romanos y hacerle así sospechoso ante los juicios. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran miembros de un movimiento político del primer siglo entre los judíos de Judea que buscaban derrocar el gobierno romano. La palabra celote se deriva del griego celotes, que significa emulador o seguidor celoso. Y ellos pues quisieron involucrar a Jesús en estas cuestiones. Y esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque yo digo que nunca vimos a Jesús haciendo política, pero tampoco podemos decir que los apóstoles hicieron política en un bando X. Hoy en día usted ve muchos llamados cristianos, ¿m?, que tienen sus afiliaciones políticas. Y no es que como persona uno no tenga una afiliación, que le guste un candidato por H por R, pero a quien debemos servir es a Cristo y no debemos hacer política, y menos en medio de una predicación o en medio en la iglesia. Es un derecho a votar. Usted vota por un candidato que usted quiera, pero no hacer política. Y aquí, entonces, a Jesús le hacen esta pregunta, que eran hasta preguntas políticas, porque oiga la pregunta que le hacen. Vamos a ver, dice el verso 16, aquí del 20, del 22, 16, le dice, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios y que no te cuida de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Primero le hacen esta pregunta, se la envuelven ahí, le hablan bonito. Entonces ellos mandan algunos seguidores de sus seguidores junto con unos partidarios del rey,
para que le dijera a Jesús lo que le están diciendo. Entonces, con algunos herodianos, estos eran miembros de un partido político judío que se había formado bajo Herodes el Grande y por tanto respaldaban la política de su hijo, Herodes Antipa, y lo favorecían la continuación de la dinastía de Herodes. Sus miembros trataban de obtener favores del gobierno romano. Su participación en este incidente era para probar la lealtad de Jesús a Roma. Lo están envolviendo políticamente. Y hoy, ¿cuántos cristianos no hay envueltos en política? Ellos dicen que no, pero a diario vemos las cosas. El cristiano no debe estar envuelto en política. No es que no vote, no es que no tenga su simpatía, pero claramente debe saber que solamente se le sirve a un rey, y el rey del cristiano es Jesucristo. Aunque ellos y los fariseos eran enemigos, quienes, los herodianos, naturales, las dos fracciones se unieron en oposición común a Jesús. Dice el 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Aquí ellos le hacen esta pregunta, de que si está bien que le paguen impuestos al emperador de Roma o no. Mateo 17, 25. ¿Es lícito o no? El propósito de la pregunta es atrapar a Jesús. Fíjese aquí lo que pasa. Si él respondía afirmativamente, se opondría a la mayor parte de los judíos que estaban en contra del pago de impuestos al gobierno romano. Si respondía negativamente, se convertiría públicamente en un rebelde contra el gobierno de Roma. Solamente los herodianos y los fariseos favorecían el pagar impuestos. El resto de la población los repudiaba. Tal declaración podía ocasionar su muerte, que era lo que los líderes religiosos deseaban. Si Jesús contestaba, sí, perdía el favor del pueblo que odiaba la dominación de Roma. Si Jesús contestaba no, sus enemigos lo acusarían de traidor ante las autoridades romanas. Entonces, aquí Jesús, ya usted sabe el dilema que hay con Jesús. El impuesto era personal y debía ser pagado por todo directamente a Roma. Solo se podía pagar con la moneda que tenía grabada la imagen del emperador, el denario, verso 19. Dice el verso 18 aquí del 22 de Mateo, que Jesús le dice, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Ya Jesús se da cuenta. Ya él se dio cuenta de las intenciones que tenían ellos y le dijo, hipócrita, ¿por qué me quieren poner una trampa? Dice el 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahora Jesús le dice, muéstrenme la moneda. Y le dijo, dice el 20, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces aquí él le pregunta, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? O sea, una mera posición de una moneda romana evidenciaba su sometimiento al dominio de Roma, porque ya tenía la inscripción y la cosa. Dice el 21, le dijeron, de César. Entonces él le dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí dice que le dé al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Romanos 13:7, donde nosotros debemos de respetar las leyes terrenales. Jesús aquí lo demuestra. Jesús enseña que el gobierno tiene demandas legítimas sobre sus ciudadanos. Entonces, tenemos que cumplir con las leyes terrenales. No porque yo sea cristiano, no quiero hacer fila en una oficina pública o donde sea que haya que hacer fila. No porque yo sea cristiano, a mí hay que darme la cosa adelante que los otros. No porque yo sea cristiano o un líder X, a mí hay que darme la comida adelante o servirme adelante. Debemos de respetar las leyes terrenales.
Romanos 13, 1 al 7. Primera de Pedro 2, 13, 17. La lealtad a Dios no implica de lealtad a la nación, pero Dios siempre tendrá prioridad. La lealtad a Dios no implica de lealtad a la nación. Nosotros, el cristiano debe cumplir con las leyes terrenales, pero recordar que las leyes de Dios tienen prioridad, porque las leyes terrenales no pueden obligarme a hacer algo a mí que está en contra de la ley de Dios. No pueden obligarme. Mira, como tú eres el jefe aquí, tu jefe más inmediato de la empresa quiere que tú dejes pasar un contrabando de esto y de esto. ¿Y qué dice el Señor? Que no debemos de robar. Entonces, ahí tengo yo este problema de que si le sirvo a la ley terrenal o le sirvo a Dios. Pues me voy a quedar sin trabajo. Bueno, si le servimos a Dios, va a pasar mucho este tipo de situaciones donde vamos a tener que elegir si realmente somos cristianos. Es un momento un poco fuerte, pero hay que primero decirlo y segundo cumplir con las leyes del Señor. Entonces, continuando aquí con lo que es el verso, vamos a ver, el verso 20 dice, entonces le dijo, ¿de quién es esa imagen? La inscripción, le dijeron, de César. Le dijo, da pues a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Mis queridos, mi querida, entonces el verso 22 de aquí del 22, donde dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Ellos se maravillan porque realmente ellos ven que Jesús pues no cae en su trampa y que Jesús tiene una salida muy correcta ante lo que han hecho. Quieren tenerle una trampa, le dicen que si hay que dar tributo al César y él dice que le den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, realmente ya para terminar, aquí perdón, la lealtad a Dios no implica de lealtad, le decía, a la nación, pero Dios siempre tendrá la prioridad. Hechos 4:19. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Mi querido, mi querida, bajo el antiguo pacto, Israel fue llamado a vivir en santidad, no como las demás naciones, principalmente en las cuestiones externas de la ley. Sin embargo, Jesús llama a su gente, tanto a usted como a mí, a una santidad que procede del corazón. La santidad es ahora la manifestación de la lealtad personal a Dios. Cuando queremos ser leal a Dios, vamos a tener que ser santos. Y de la realización de la plenitud de frutos originalmente concebida para la humanidad. Nosotros tenemos que tratar de vivir conforme a lo establecido por Dios en su palabra. De manera que cualquier acto, cualquier cosa que hagamos fuera de lo que Dios pide y exige a nosotros, pues no vamos a cumplir con sus mandamientos. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces venir con el verso 23, donde se le hace pregunta sobre la resurrección al Señor. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.